Tome su lugar, hermanos, muchas gracias. Organizándolo lo mejor posible para avanzar, estoy por concluir, hermanos, esta serie de temas que iniciamos en el capítulo 6. Estamos adentrándonos al capítulo 7, pero todavía bajo la misma temática, organizándonos lo más adecuadamente para poder avanzar. Ya he explicado la razón de por qué hablamos de esto, de organizarnos lo más adecuadamente. Estamos ahora bajo el subtítulo que voy a terminar, si Dios permite, terminaré en esta ocasión, orando, predicando y discipulando. Ahora, lo que vamos a ver en esta mañana es una pequeña introducción, un pequeño inicio para el capítulo 7, aun cuando no veremos el capítulo 7 ahora, pero es un inicio, introducción para el capítulo 7 bajo un subtítulo que voy a tratar, hermanos, de poder explicar durante las próximas semanas, si no es que una o quizás 2 semanas más. Y es que encontramos en el capítulo 7 un recuento de la historia de la redención. Vamos a ver un breve recuento de la historia de la redención en el capítulo 7. Y aunque este es otro capítulo, la continuidad del capítulo 6 se mantiene bajo la pequeña historia que tenemos de la vida de este hombre de la primera iglesia cristiana en Jerusalén, Esteban, al que hemos apodado la semana pasada un predicador irresistible. Recuerden que Esteban era uno de los 7 hombres que escogieron para hacerle frente a la primera circunstancia que amenazaba con dividir a la iglesia de Jerusalén, y que los apóstoles en la iglesia, guiados por el Señor, y también la iglesia misma, habían elegido a 7 hombres cuyo testimonio, sabiduría y llenura del Espíritu Santo enfrentaron esta problemática. Y aun cuando aquí en este pasaje de Hechos capítulo 6 no se les reconoce a estos 7 hombres como diáconos, y la mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que no son los 7 diáconos, pero que sí ellos llevaron a cabo la obra y el desarrollo de lo que sería más adelante los diáconos. Así que la mayoría acepta de manera muy general que estos 7 hombres eran el antecedente que más adelante se va a establecer de manera muy oficial como ayudantes para la labor pastoral en las cosas secundarias del desarrollo de la iglesia, es decir, los diáconos. La historia de Esteban es muy breve en la Biblia, pero ha dejado un legado muy importante. Tal como lo dije anteriormente, yo le he llamado a él el predicador irresistible, porque la fuerza de sus argumentos escriturales basados en la historia del Antiguo Testamento no les daba ningún chance, ninguna oportunidad a todos aquellos opositores para poder contradecirle. No le podían resistir. Pero no eran cualquier tipo de personas. Hace unos días platicaba con un hermano y me decía que de pronto hay personas que tienen un montón de argumentos y confusiones que de pronto es necesario que se les puedan aclarar. Y de pronto, hermanos, usó una palabra que me llamó no la atención, no, sino porque la he escuchado varias veces. Dice, es que conmigo está agarrando un pollito, dice, pero que alguien le pueda explicar mejor. Le digo, bueno, ninguno de nosotros aquí presentes debería ser ya un pollito en ese sentido, ¿verdad? Ya tenemos que ir avanzando en el camino del Señor. Pero lo que les quiero decir, hermanos, es que Esteban, al poder, hermanos, traer la argumentación del Antiguo Testamento y que nadie le podía resistir, no eran porque eran personas sin mucho conocimiento, no, de ninguna manera. Estos hombres a los cuales trataban de contradecirle a Esteban y no podían, eran gente muy preparada. Era gente que dirigía las sinagogas de los libertos, de los griegos de Alejandría, de los romanos de Cilicia y de todas las demás regiones de Asia. Y que además también se le sumaron a todos ellos los ancianos del pueblo, es decir, la casta gobernante, y también los escribas. Y aún con todo y eso no le podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Es decir, Esteban era iluminado por el Espíritu Santo para poder entender los pasajes del Antiguo Testamento
y establecer su aplicación a la persona de Cristo. Esto era novedoso. Es más, les diré en un momento también que Esteban va a ser uno de los primeros hombres que van a establecer una correcta hermenéutica de toda la Escritura. Y eso lo veremos precisamente en el desarrollo del capítulo 7. Más adelante explicaré por qué estoy diciendo esto. Pero para poder entender bien los pasajes del Antiguo Testamento, Esteban requería precisamente de la iluminación del Espíritu Santo. Y es a lo que se refiere cuando dice que no le podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. La palabra Espíritu está con mayúscula, lo cual significa precisamente que era el Espíritu Santo guiándole e iluminándole para entender pasajes del Antiguo Testamento y establecer su aplicación a la persona de Cristo como el verdadero Mesías. Pero más aún también para poder establecer el carácter de su obra expiatoria, su obra redentora, su deidad, su regreso, y por lo que estos hombres decían y le acusaban delante de todos, también de una manera tergiversada, la culminación de los sacrificios y los rituales prescritos en la ley de Moisés. En cierta manera estaban tergiversando diciendo que hablaba contra Moisés y contra Dios, porque tomaron algunas palabras que por supuesto entendemos en el contexto. Esteban estaba hablando que ya no era más necesario sacrificios como Moisés los prescribía para poder ser redimidos, puesto que el sacrificio perfecto lo había llevado Cristo. Ahora, esto lo tomaron ellos, lo tergiversaron y dijeron, está ordenando y está enseñando que no debemos obedecer más a Moisés. Pero no podían resistir la obra del Espíritu Santo de Dios iluminando a Esteban con su palabra. Y esto es muy importante, hermanos, porque cuando Dios ilumina a una persona con su palabra, no son palabras de hombres, son palabras de Dios, que para el que cree, esas palabras de Dios son vida y salvación. Pero para el que no cree y resiste a la palabra, son muerte y condenación. Por esta razón, porque no podían resistirle, le llevaron ante el concilio para que fuera juzgado por un delito religioso. Lo llevaron a un concilio judío para juzgarlo por un delito religioso. Ahora recuerden que cuando esta misma gente se juntó para enjuiciar a Jesús, no lo llevaron al concilio religioso, lo llevaron a un tribunal romano. Bien lo pudieron haber condenado en un concilio religioso, sí lo pudieron haber juzgado ahí y haberlo condenado a muerte. Con un concilio judío, porque estaba según ellos quebrantando las leyes judías o religiosas, pero no lo hicieron. Lo llevaron a un concilio o a un tribunal romano. La razón por qué llevaron a estos hombres a un tribunal romano, aun cuando estaban enojados, estaban muy enojados con Jesús, y no a la manera que llevaron a Esteban a un concilio judío, pero sí llevaron a Jesús por las mismas causas, y los mismos hombres los llevaron a un concilio o un tribunal romano. La razón es para que se cumpliera la Escritura. Esto fue guiado por el Señor. Recuerden, si ellos hubieran llevado a Jesús a un tribunal o a un concilio judío, y en el concilio judío, de acuerdo a las leyes, lo hubieran a Cristo condenado a muerte por creerse o decir que era Dios mismo o hijo de Dios, la pena de muerte hubiera sido lapidación, es decir, morir por lanzamiento de piedras. Lo hubieran matado así a Jesús. Pero entonces no se cumpliría la profecía de que ningún hueso de Jesús sería quebrado, ninguno. Entonces, guiados en cierta manera y sometidos por el dominio del Señor, lo llevaron a un tribunal romano, donde le dijeron, incluso el tribuno romano le dijo, miren, ya lo examiné y estas cuestiones son cuestiones de religión de ustedes, así que ustedes júzguenlo, no quiero saber nada de esto. Pero ellos le insistieron, no, y ahora le añaden otra cosa a la acusación. No, si tú lo sueltas, entonces no eres amigo de César, porque él dijo que era también un rey. Y entonces ya con eso dijo, bueno, es otra cosa. Entonces lo juzga de acuerdo a un tribunal romano. Y la muerte en aquel momento, o el castigo, era por crucifixión, con lo cual se cumple la profecía
acerca de la muerte de Jesús de manera plena. Ahí está perfectamente estipulada y podemos ver la providencia de Dios, cuidando sus planes a fin de que su cumplimiento se lleven a cabo. Bueno, eso lo veremos un poco más adelante, más a detalle, un poquito lo que estoy diciendo ahorita, pero respecto a Esteban, un predicador irresistible, que así conocimos la semana pasada a este Esteban, porque nadie le podía resistir por el poder y la sabiduría con que hablaba la palabra de Dios, un hombre iluminado por el Espíritu Santo, que es precisamente el mismo poder que Dios utiliza, el Espíritu Santo, para iluminar a otros hombres en todos los tiempos a fin de predicar la palabra. Hay que entender que no son palabras de hombres, sino palabras de Dios mismo. Pero respecto a Esteban, este predicador irresistible, después de este juicio, ya no va a ser conocido como el predicador irresistible. De hecho, en la historia general se le conoce como el primer mártir cristiano. El primer mártir cristiano. Esteban fue el primer mártir cristiano. No fue Cristo. Cristo no fue un mártir. Cristo no murió como mártir. Esteban sí murió como el primer mártir cristiano, el primero que murió por la causa de Cristo. Así que de predicador irresistible, ahora veremos al mártir cristiano. Ahora quiero que vean el último versículo del capítulo 6 para poder introducirnos al capítulo 7 después. Vamos al último versículo del capítulo 6, por favor, hermanos. Vamos todos a Hechos capítulo 6, versículo 15. Esto nos va a servir como una introducción a lo que veremos al capítulo 7, en Hechos capítulo 6. ¿Lo tienen ya, hermanos? Bueno. Yo voy a leer el 13, 14 para ponernos en el contexto, y ustedes lean conmigo el versículo 15, que es donde vamos a centrarnos esta mañana. Versículo 13 voy a leerlo yo, 13 y 14, y ustedes el 15. Dice: y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Ahora ustedes. Vieron su rostro como el rostro de un ángel. Aquí nos quedamos la semana pasada, en el arresto de Esteban, llevando ante el concilio, y luego soliviantaron al pueblo, los ancianos, a los escribas, para que pusieran gente que comenzara a decir falso testimonio a quienes habían sobornado para que dijeran mentiras o para que tergiversaran las palabras de Esteban, lo cual precisamente hicieron. Y cuando precisamente estaba Esteban enfrentando a la corte religiosa más alta que podía juzgarlo y que sería examinado por hombres muy conocedores y poderosos, y que había sido acusado falsamente, y que en ese momento cualquiera que lo había escuchado con agrado anteriormente ya no estaba con él, o al menos se mantenían desmarcados de él, porque ahora estaban frente al Sanedrín, aquellos que podían darle la vida o matarlo. Y en ese momento nos dice la Escritura que ante este acoso e imponencia de la autoridad humana, todos al poner sus ojos sobre el rostro de Esteban, le vieron como el rostro de un ángel. Ahora, hay que entender, hermanos, que muchos pintores, cuando tratan de reflejar alguna escena bíblica, me parece, hermanos, que en el afán de querer manifestarnos lo que ellos piensan, que se equivocan muy considerablemente. Por ejemplo, quizás ustedes han visto pinturas acerca de la persona de Jesús, cuando está en la cruz y lo ponen recostado sobre un lado de su cabeza, sobre su hombro, con una expresión muy tranquila, y pareciera ser como que, no sé, hay un reflejo en ello que no me parece que es la imagen bíblica. Para empezar, incluso se equivocan en la tez, en el pelo de Jesús,
en el color de su cabello, incluso lo ponen rubio, a alguien incluso sin barba y con una color blanco, que normalmente no es precisamente la complexión y la forma judía. Incluso algunos hasta de manera deliberada, sobre todo precisamente en aquellos que son pintores de la época de la Edad Media, pintan a Jesús muy afeminado inclusive. Y eso no refleja en absoluto nada de lo que era la persona de Cristo. Cristo tenía barba. De hecho, dice que una de las profecías, que en el momento que le estaban golpeando, en el momento que jalaban sus cabellos, en ese momento también algunos jalaban su barba y se la mesaban, es decir, se la arrancaban a puños, la barba de Jesús, en todo el furor que tenían. Y así pintan muchas cosas respecto a las escenas bíblicas. Ahora, yo he visto algunas escenas bíblicas respecto a Esteban, y esta manera como ellos pintan a Esteban, en su rostro pueden poner la apariencia de un hombre muy manso, suave y dulce. Y en realidad lo que podemos decir es que su rostro no era así, sino que su rostro reflejaba era la perfecta paz y confianza de alguien que conoce y confía en su Dios. Cuando aquí dice que al mirarlo, miraron y vieron su rostro como el rostro de un ángel, no está diciendo que tenía el rostro de un ángel, ni que su rostro se convirtió en un ángel, sino que ellos percibieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Cómo podrían ellos saber cómo era un ángel? No lo sabemos, no había en aquel tiempo de alguna forma que alguien que pudiera decirles cómo era un ángel, pero ellos así lo percibieron, y así Lucas recoge el comentario diciendo que estos hombres al mirarlo lo miraron como el rostro de un ángel. Pero lo que ellos estaban viendo precisamente era la confianza, la paz y el descanso que tiene un hombre que confía perfectamente en Dios. Su rostro tenía la misma gloria reflejada que incluso Moisés tenía cuando vio a Dios íntimamente. Es la descripción aquí mencionada de Esteban de una persona que está cerca de Dios y que refleja algo de esa gloria que resulta de estar ante la presencia de Dios mismo. Es la perfecta paz que produce en los rostros el saber, el tener una perfecta convicción de que Dios está bajo control. Eso es lo que sucede en la vida de un hombre. No está en la desesperación, no está en la amargura del alma. Cuando un hombre tiene la perfecta convicción de que Dios tiene todo bajo control, entonces el rostro también lo refleja. Saber que nada va a suceder sin que Dios lo permita, tener esa profunda convicción en nuestras vidas, se manifiesta en nuestro rostro. Es la representación más palpable en la vida de un hijo de Dios, de la verdad pronunciada por Daniel al rey Nabucodonosor cuando le dijo: debes reconocer que el cielo gobierna. En Daniel 4:26 le dice el Señor, le dice Daniel de parte de Dios a Nabucodonosor, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Hermanos, muchas de las veces en nuestras vidas estamos muy habituados a decir frases como estas, pero ¿son convicciones profundas? Convicciones profundas que se reflejan en tu rostro, en que te pueden dar esa paz verdadera que el mundo no puede dar ni las circunstancias te dan, que no da el dinero, que no da el poder, que no dan las personas cercanas a ti que pueden ayudarte, sino la paz y la tranquilidad de que todo está bajo el control de Dios y que nada sucede sin que Dios lo permita. Así que todo hijo de Dios puede descansar verdaderamente que nuestras vidas están en manos de Dios y que nuestro Señor jamás abandonará a ninguno de sus hijos. Jamás. Jamás, hermanos, podríamos no obtener en esta vida muchas de las cosas que esperamos, pero algo de lo que deberíamos estar totalmente seguros es que Dios jamás va a abandonar a ninguno de sus hijos. Sea
que se va a mantener con ellos para librarlos de la muerte, o sea, que se va a mantener con ellos para darle paz en ese proceso de la muerte. Yo estoy plenamente convencido que un hijo de Dios, cuando va a dar ese salto a la eternidad, ese momento trascendente donde da su último respiro, donde está consciente del último momento de su vida, sé que tiene la consolación de parte del Señor junto a él, porque bien pudiera sentir que se desprende de todo lo material, podría pensar que se desprende de toda la familia cercana, los hijos, los padres, la gente más cercana, el cónyuge se va a desprender, pero de lo que está totalmente seguro, y creo que así es, hermanos, es que tiene la fortaleza de que Dios está, Jesús está con él en ese momento. De eso estoy convencido. En el proceso de la última instante de la vida de un hombre o de una mujer que son verdaderos creyentes, son fortalecidos por la presencia de Cristo. Es lo que David decía en el Salmo 23:4. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Pero no, cuando estoy en el punto de la muerte, en el momento más trascendente de la vida, no voy a tener ese temor, porque tú estarás conmigo. Y también lo que Pablo aseguraba en Filipenses 4:7. Dice el apóstol Pablo: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estamos en Él, esa paz va a gobernar nuestros corazones. Ahora, es la misma promesa también de Cristo que le dijo a sus discípulos. En Mateo 28:20 le dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, mira, hagan un pequeño ejercicio exegético. Es un pequeño ejercicio exegético de este pasaje. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí está la promesa: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué significa todos los días hasta el fin del mundo? ¿Qué significa, hermanos? Hasta el fin de tu vida. Porque tú no vas a estar hasta el fin del mundo, Víctor. Y gente atrás que ha muerto tampoco estuvo hasta el fin del mundo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El fin del mundo para ti. El día que termine tu vida en este mundo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo allí. Así que, hermanos, de manera muy personal, significa el término de nuestra vida. Eso es lo que proporciona la verdadera paz. Saber que el Señor está con nosotros en todo momento, en los momentos más difíciles y en el momento más trascendente de nuestra vida, que es el de la muerte. Y es lo que Pablo, y lo que a cualquier otro cristiano le debe interesar más. Que si al final no cumpliste tus metas, y si al final no obtuviste lo que querías, y si al final no alcanzaste en todo aquel esfuerzo que tenías, pero asegurarte que al final la presencia de Cristo estará contigo hasta el último respiro. Y es lo que a Pablo más le interesó cuando también estuvo frente a un tribunal romano que lo estaba juzgando para morir. Dice en 2 Timoteo 4:17. Vean lo que le dice Pablo a Timoteo. Pero el Señor, lean conmigo, dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado. Ahora, mira, para darle un poco más fuerza a este texto, el versículo anterior, el 16, por favor, para que vean el contraste que hace el apóstol Pablo. Dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Pablo estuvo varias veces ante tribunales y en la última ocasión, pues lo condenaron a muerte y murió, decapitado. Pero dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les se ha tomado en cuenta. Lo dice el versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas.
para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león en aquella ocasión. Pero posteriormente fue muerto. Y la misma presencia del Señor le fortaleció una y otra vez. Hermanos, nada hay más importante en nuestra vida que asegurarnos que la presencia del Señor está con nosotros. De verdad, quizás te parezca trivial estas cosas. Te parezca trivial. Pero te voy a decir, hermano, el día que estés en aflicción, el día que estés en peligro de muerte, querrás asegurarte de esto. Porque no importa quién esté contigo, no importa si tu padre o madre o tu cónyuge están contigo, ellos no podrán librarte de la muerte o bien darte paz en el momento de la muerte. No podrán hacerlo. Solo la presencia del Señor. Hermanos, el texto nos dice que su rostro se convirtió, no dice que se convirtió en el rostro de un ángel, sino que la gente que lo estaba acusando y sabiendo que esas acusaciones eran mentiras, quisieron ver su reacción y poner en él sus ojos y ver de alguna manera cómo es que esta persona, Esteban, sabiendo ellos que eran falso lo que decían y también sabiendo Esteban que era falso, querían ver ellos de qué manera, de qué forma reaccionaba Esteban. Miren, esto es algo muy peculiar, muy peculiar. Cuando alguien está mintiendo sobre el testimonio de otra persona, lo inmediato de dicha persona es ver la reacción de aquella persona, ver cómo reacciona. Y esto fue precisamente lo que pasó con estos hombres. Sabían, estaban acusando falsamente a Esteban y luego todos pusieron sus ojos sobre Esteban. Quisieron ver su reacción y al poner sus ojos, ellos lo que vieron fue totalmente diferente a lo que ellos pensarían o esperarían de que alguien que es acusado falsamente reaccione. Sé que muchos de nosotros por nuestro temperamento, hermanos, hubiéramos mostrado un rostro desencajado, un rostro enojado, un rostro frustrado. Cuando alguien te está acusando falsamente, inmediatamente lo expresamos en el rostro. De alguien cuyo temperamento y carácter no tolera que se digan cosas malas. Pero déjenme decirles, hermanos, déjenme decirles lo siguiente. Hay algo que marca mucho de nuestra madurez. Hay algo que marca muy palpablemente nuestra madurez. Y no es el conocimiento. El conocimiento de Dios es el medio que nos lleva a la madurez. Pero no es el fruto de la madurez el conocimiento. Una persona puede manifestar conocimiento del Señor, pero podemos decir que es una persona que no es una persona madura necesariamente. Puede saber del Señor y conocer del Señor, pero no necesariamente es una persona madura. Y déjenme remarcar esto. Una vez más, el conocimiento es necesario para nuestra madurez. No hay madurez sin conocimiento. Pero la madurez se manifiesta con un fruto muy importante y visible. Y esa es la transformación de nuestra forma de ser. Es decir, todos los vestigios de una vida antigua van siendo borrados paulatinamente de nuestra vida, de tal manera que incluso el rostro refleja nuestra condición de transformación. Podemos saber la condición de alguien mediante el rostro. Si es una persona que continua y constantemente expresa frustración, enojo, amargura, una y otra vez, sabemos que no es una persona que no va en ese camino de madurez. Podemos saber la condición de alguien mediante el rostro, porque el rostro refleja tristeza, refleja frustración, refleja enojo, pero también refleja inmadurez. Y eso se ve en la transformación de nuestro carácter. No podemos seguir suponiendo que vamos madurando cuando nuestro temperamento y nuestro carácter sigue siendo lo mismo que cuando inicialmente creímos en el Señor, o en el peor de los casos, cuando todavía no éramos cristianos. No. Es una realidad, hermanos, que nuestra comunión con Dios, que nuestra constante presencia con Él y que su presencia de Él en nuestras vidas nos transforman incluso también el rostro.
Pablo dice en 2 Corintios 3, 16 al 18, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Si ustedes leen el contexto de este pasaje, se está refiriendo a la ocasión en que Moisés bajó con el rostro cubierto con un velo porque no le podían mirar. Así que incluso esa transformación de gloria en gloria del Señor que se transforma en nuestra vida, también incluye nuestro rostro. Incluye nuestro rostro. Ahora, déjenme decirles algo quizás para decepción suya y mía. Nuestra cara no va a cambiar. Ya la tenemos así, ya nacimos y ya ni modo. Nuestra cara no va a cambiar, hermanos. Pero cuando digo que nuestro rostro es cambiado, es porque lo que en otro tiempo hubiera sido desesperación e incertidumbre, terror o pavor, ahora, reconociendo la presencia de Cristo en nuestras vidas y la obra transformadora del Espíritu Santo, nuestro rostro va a reflejar nuestras profundas convicciones en medio de las vicisitudes de la vida, pero también en las cosas más ordinarias y comunes de todos los días. No necesariamente tienes que esperar el momento más difícil de tu vida para que puedas comenzar a experimentar la tranquilidad de tu rostro, sabiendo que Dios tiene control de eso. No necesariamente esperes esos momentos, sino que es todos los días. Todos los días somos transformados de gloria en gloria. Todos los días. Así que cuando estos miraron el rostro de Esteban, entonces lo vieron ellos como el rostro de un ángel. Era la percepción de ellos. Y no es más que la explicación de un rostro convencido que está ante la autoridad humana que le puede condenar a muerte, quitarle la vida o dársela, pero bajo la convicción profunda de que nada pueden hacer si Dios no lo permite. Esa es una convicción profunda, hermanos, que debe gobernar nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestras reacciones. Las reacciones internas de nuestro corazón se reflejan en el rostro. ¿No es cierto, hermanos? Las reacciones internas de nuestra vida se reflejan en el rostro. Y aun cuando no digas una palabra, tu rostro refleja qué es lo que hay dentro de ti. Estos hombres vieron a un hombre como con el rostro de un ángel. Ahora déjenme culminar, hermanos, esta mañana dando una breve introducción para la próxima semana, porque culmino con el versículo 15, el capítulo 6, pero nos va a introducir para el capítulo 7. Vean el versículo 1 del capítulo 7. Capítulo 7, versículo 1. Lean, por favor, hermanos. ¿Es esto así? Miren, que el sumo sacerdote, quien estaba al frente del concilio, le preguntara que si todo lo que decían de él era verdad, fue y le dio a Esteban la oportunidad más grandiosa que pudo haber tenido Esteban. Miren, yo creo en una doctrina que yo le llamo así, quizás tenga otro nombre teológico, pero yo le he llamado así, la doctrina del designio inescrutable de Dios. El designio inescrutable de Dios. Ya lo he explicado anteriormente en el libro de Esther, cuando Mardoqueo le manda a decir a Esther que intervenga con el rey para que libere al pueblo del exterminio que está pronto a suceder, puesto que había una ley, la ley del Purim, que mandaba que en cierto tiempo, ciertos días del año, todos los judíos de todo el reino fueran exterminados. Y le manda a decir a Esther que entre al rey y le pida que intervenga. Y Esther le manda a decir, todos saben, y es una ley de Media y de Persia, ley contra ley,
es una ley de Media y de Persia, que ninguno que no haya sido llamado delante del rey, que él mismo lo haya llamado y que se presente delante de él, inmediatamente es muerto. Y yo no he sido llamado, yo no he sido llamada, perdón, en todo este tiempo. Y luego le contesta a Mardoqueo, le traen a Mardoqueo las noticias de Esther y le dice Mardoqueo, bueno, díganle a Esther que si ella calla absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna parte. Y tú y la casa de tu padre pereceréis. Y luego le aclara y le dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther, ¿no sabes que quizás todo lo que se confabuló, todo lo que sucedió, la destitución de la reina Basti, aquella fiesta, aquel certamen de mujeres, el que tú hubieras sido llevada ahí y que luego te pusiera en gracia de pronto y fueras escogida para ser la reina? ¿No sabes que quizás Dios todo esto lo puso, lo organizó, lo orquestó perfectamente para que tú llegaras al reino para esta hora, para intervenir y salvar a tu pueblo? Y cuando Esther entiende eso, en esa recapitulación de su vida, y lo entiende, le dice a la gente, vayan y díganle a Mardoqueo que lo he entendido, que oren por mí, que ayunen, que estén conmigo en este momento, y luego yo iré ante la presencia del rey. Y si él me da la vida, que viva, y si me da la muerte, pues que muera. Pero ya entendí, para esto yo estoy aquí, para el reino. Ahora he llamado esto el designio inescrutable de Dios, porque designio es precisamente un propósito por el cual Dios te ha creado. Es inescrutable porque tú no lo sabes. No sabes para qué. Pero les diré, hermanos, que nadie se va de esta vida sin haber cumplido el propósito de Dios para el cual Dios lo creó. Así que, si tú todavía estás aquí, hay una causa. Aún no se cumple todo lo que Dios te creó, para lo cual Dios te creó. Y el día que tú y yo nos vayamos, no vengamos con esos juicios tan aterradores diciendo como los amigos de Job, esto pasó porque estaba mal en aquello, no vengamos con eso. Si eres un hijo de Dios y entre creyentes decimos, se ha cumplido los propósitos de Dios en la vida de tal persona. Qué descanso, hermanos, para nosotros saber que los propósitos en la vida de mi familia, de mi padre, de algunos hermanos de la iglesia, se cumplieron en el Señor, y Dios dijo, se cumplió lo que yo quería con ustedes. Vamos, es tiempo de venir conmigo. Pero es un designio inescrutable del Señor, no lo sabemos. Ahora, creo que eso, hermanos, está aquí precisamente en el punto de Esteban. Toda la vida de Esteban, el propósito, todo, fue llevado para este momento. Después de ser acusado, el sumo sacerdote le pregunta, ¿es esto así? Y qué tremenda oportunidad para Esteban, porque esta fue la última predicación de Esteban. Le da a Esteban la oportunidad para hacer un relato que abarca desde Abraham hasta Cristo. Ahora bien, usted dirá, pero pues cualquiera lo pudo haber hecho. No, hermanos, no. Esto que hizo Esteban, este breve recuento de la historia desde Abraham hasta Cristo, es lo que podemos llamar un breve recuento de la historia de la redención. Y eso es lo que voy a explicar la próxima semana. Debido a que esta forma en la que Esteban relaciona la historia de Israel, comenzando con Abraham hasta Cristo, constituye, hermanos, la base más importante y teológica de una regla hermenéutica para nuestro correcto entendimiento de las Escrituras. Sin lo que hizo Esteban, no tendríamos manera nosotros posteriormente, humanamente, intelectualmente, de comprender la razón de las Escrituras. Y lo voy a explicar diciéndoles o explicándoles qué es la historia de la redención. Lo haré brevemente ahorita en este momento, muy breve, pero lo explicaré la próxima semana en el relato que hace Esteban. Pero vuelvo a remarcar una vez más, si en esta historia, como respuesta al sumo sacerdote de lo que hizo Esteban, recontando la historia de Abraham hasta Cristo, en todos sus detalles, concatenando personas, eventos y circunstancias, es lo que llamamos la historia de la redención.
La historia de la redención, hermanos, es el desarrollo histórico por el cual Dios trae al cumplimiento sus planes eternos, en los cuales los eventos, los pueblos y los personajes confluyen perfectamente para traer a Cristo a la tierra y cumplir así el plan del Señor respecto a la redención del hombre. Entender todo este proceso nos dará un contexto correcto del propósito y el significado de lo que la Escritura nos quiere decir. Y eso es lo que trataremos de hacer la próxima semana, si Dios nos lo permite. Pero algo muy importante y preliminar que veremos aquí es el hecho mismo de que el conocimiento y el manejo de las Escrituras que tenía Esteban, para él y para todos nosotros, debe ser relevante siempre el conocer la historia bíblica. Aprender las Escrituras es lo mejor en lo cual podíamos gastar nuestro tiempo, hermanos. Sinceramente, hermanos, hoy gastamos demasiado tiempo en las redes sociales, demasiado tiempo. Me incluyo, mucho de nuestro tiempo se va ahí, y no diría tiempo útil, sino el tiempo perdido, que a veces estamos en una fila, a veces estamos esperando algo o no tenemos nada que hacer, lo gastamos en las redes sociales, cuando la mejor manera de invertir ese tiempo aparentemente perdido es aprender la historia bíblica, aprender las Escrituras lo mejor que podamos y mantener en nuestra mente la preciosa palabra de Dios. Las redes sociales no van a darte ningún fruto permanente en tu vida de bendición de parte de Dios. No lo van a hacer. Incluso te van a crear como una persona amargada, disgustada, enojada. Porque hay cosas, sinceramente, que vemos en las redes sociales que cristianos publican y que nos da enojo. ¿O no es cierto, hermanos? ¿O nada más yo veo estas cosas? Es cierto. Y a veces es preferible mejor ni ver. Pero, hermanos, si hemos de gastar algo de tiempo, y tampoco estoy diciendo que no las veas nunca, no digo, pero si has de gastar algo de tiempo, haz un breve estudio continuo, constante, repasa, forma un esquema en tu mente de toda la historia de la redención, de todos los personajes, acomódalos históricamente en una línea de tiempo, repásalos, revisualiza todo, y cuando hagas todo esto y tengas un panorama general de toda la Escritura, verás la tremenda bendición a tu vida cuando estés leyéndola una y otra vez. Se va a ir complementando y complementando y complementando más la razón por la cual Dios creó este mundo. Ahora, tener las Escrituras, aprenderlas lo mejor que podamos, mantener en nuestra mente la preciosa palabra de Dios, es algo de gran provecho a nuestras vidas. No es para los religiosos, no es para los pastores, no es para los predicadores, es para ti, joven, señorita, es para ti, hermano o hermana, repasar y repasar y repasar las Escrituras. Porque incluso nos ayudan, hermanos, a nuestra memoria. Les tengo que confesar, hermanos, que en los últimos 5 años yo estoy perdiendo mi memoria, la estoy perdiendo. Tengo anteriormente años y años en los cuales recordaba detalles y detalles y detalles de la Escritura y pasajes largos, y tengo 5 años que conceptos, pasajes, nombres se están perdiendo de mi mente. Y lo único que he tratado de hacer y me he puesto en la mano del Señor es, tengo que repasar una y otra vez y otra vez y otra vez. Y si algún día no les reconozco, y espero que no sea así, pero si algún día no los reconozco y no reconozco ni mi familia ni todo esto, espero recordar las palabras del Señor, siempre en mi mente. Debemos ser capaces, hermanos, en algún momento de dejar de trivializar y de conocer de manera muy superficial el contenido de la historia bíblica. Debemos quitar esa superficialidad de llamarnos cristianos y no conocer ni siquiera tu Biblia, la historia bíblica. Hermanos, que Dios nos ayude a conocer la preciosa palabra de Dios, porque no se trata meramente de la historia de Israel, ni de algunos personajes bíblicos, se trata de nuestra propia historia, de la historia
de nuestra redención. Vamos a orar, por favor. Señor, te suplicamos en esta mañana que nos ayudes, que nos permitas, Señor, entender el precioso tesoro que tenemos en tu palabra, a no convertirnos, Señor, en religiosos que solo sacan su Biblia para venir el día domingo, sino que la tengamos presente una y otra vez y repasemos y la memoricemos y la meditemos. Y tengamos en nuestra mente un esquema general de toda tu palabra, de toda la historia de la redención, porque es nuestra propia historia, porque es el antecedente por el cual hoy podemos decir que somos tus hijos y que hemos sido redimidos por pura gracia y que tenemos una morada en el cielo inmerecida, y que aun cuando nuestra carne sea deshecha aquí, hemos de ver a nuestro Dios. Ayúdanos, Padre, a amar y atesorar tu palabra, así como Esteban relató de memoria todos estos eventos y hechos de la historia de la redención. Ayúdanos, Padre, a que llene nuestra mente nuestro deseo de conocerte, nuestro deseo de amar lo que tú has escrito, de atesorarlo. Ayúdanos, Padre. Te lo ruego por Jesucristo. Amén.